Buenas noches, mis hermanos. Para mí es un placer nuevamente compartir un canto de esperanza con todos mis hermanos a pesar de la situación en que estamos viviendo. Vamos a ponernos bajo las alas de nuestro Señor Jesús. Bajo sus alas. Un momentito. Voy a poner la pista que me salió la canción. Ponme la pista, por favor. Sí. Pues como le decía a mis hermanos, debemos mantenernos bajo la sombra del Omnipotente. En este momento más que nunca debemos poner a ejercitar nuestra fe, la pista. Your summer salad can help kids. A ejercitar nuestra fe para que así pues las pruebas que estemos pasando pues poder soportarlas. Ahora sí, mis hermanos. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amarga el turbio. En él confío, sus brazos me guardan, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salvo y seguro por siempre. Por siempre. Amén. Amén, amén, qué bueno. Bajo sus alas nuestras almas está segura, salva. Así es que, así lo dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, ahí está siempre seguro. Estamos ya entonces listos para recibir a nuestro pastor Roberto García. Y yo quiero extender una felicitación para recordarle, porque hace unos 4 años para este tiempo obtenía una licenciatura o un degree en la Universidad de Andrew. Así que, pastor, felicitaciones, porque sabemos que esa maestría le ha servido de mucho y ha sido de gran bendición para muchos a los que usted ha llevado su palabra. Así es que le damos la bienvenida. Para el tiempo es suyo ahora. Están investigando el FBI por ahí, ¿verdad? Buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto García. Para todos los dominicanos sigo siendo el mismo. Fui locutor de Radio Amanecer Internacional durante muchos años. Tenía un programa que la gente escuchaba asiduamente. Se llamaba El Sábado Un Día para Recordar. Y Dios me dio el privilegio de estar en la iglesia de Osama y conocer a algunos de los que están aquí esta noche, como mi gran amigo Rodolfo Batista, que caminamos muchas millas en los conquistadores, los guías mayores.
También está Samuel Rincón, que lo conozco hace varios años. Y desde la última vez que yo prediqué en Betania, creo que fue en el 1991, hace como 3 días, Dios nos da el privilegio de juntarnos otra vez. Así que les pido muchísimas gracias por escucharme y espero que la misericordia del Altísimo nos acompañe. Para comenzar el tema, quisiera invitarlos a que inclináramos las cabezas, cerráramos los ojos y habláramos con Dios como nuestro amigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio grande, maravilloso y extraordinario que nos hace ser tus hijos. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos. Permite ahora, Señor, que tu santa palabra pueda ser abierta y que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestro entendimiento para que podamos, Señor, no solamente entender la palabra, sino aplicarla también en nuestras vidas para estar preparados para cuando tú vengas por segunda vez. Padre, a estos amigos de la iglesia Betania, Señor, permite que tu Santo Espíritu pueda estar con ellos. Bendícelos a cada uno de manera individual, bendice sus familias. Bendice, Señor, a cada uno y permite que tu Santo Espíritu hoy pueda impresionar sus corazones para vida eterna. Gracias por bendecirnos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lectura bíblica de esta noche es la continuación de lo que fue el tema de anoche, de ayer por la mañana. Ayer llegamos en Mateo 24 hasta el versículo 14. Hoy comenzaremos en el versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Este texto maravilloso ha traído mucha división entre los teólogos adventistas y no adventistas. Por ejemplo, Desmond Ford, uno de los que cuestionó la doctrina del santuario de la iglesia adventista, había sido maestro en la universidad, y dice él en un libro llamado Antigüedades de los Judíos, página 260, el santuario está siendo vindicado de haber sido pisoteado y derribado por la abominación desoladora. La abominación desoladora comenzó cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Dios, ofreciendo sacrificios a ídolos sobre el santo altar de Dios. Durante la época de Jesús, las acciones de Antíoco Epífanes estaban todavía frescas en la mente del pueblo y entendieron que Antíoco Epífanes era la abominación desoladora. El historiador judío Flavio Josefo, un contemporáneo de Jesús, escribió acerca de Antíoco, y esta desolación ocurrió de acuerdo con la profecía de Daniel, que había sido pronunciada 408 años antes, porque declaró que los macedonios disolverían ese culto por algún tiempo. Las bases. Todos estos días que hemos estado juntos, hemos dicho que las profecías tienen un doble cumplimiento. Algunas, como las que vamos a analizar ahora, tienen un triple cumplimiento. Y vamos a analizarlo de esta manera. De acuerdo a Desmond Ford, la abominación desoladora ocurrió como casi 200 años antes de Cristo, cuando el reino de los griegos se dividió en 4 generales, que eran los generales de Alejandro. Estaba Seleuco, Telemaco, Lisandro y Ptolomeo, y ellos se encargaron de gobernar el imperio hasta que aparecieron los romanos. Según Desmond Ford, esta abominación desoladora era cuando Antíoco Epífanes, del reino de los Ptolomeos, entró a Jerusalén, ocupó el templo, se robó los utensilios del templo como la mesa de los panes, el altar del incienso, el candelabro, y se los llevó e instauró en el templo adoración a ídolos paganos. Hay una cosa en contra de esta interpretación de Desmond Ford, y es el hecho de que Jesús está citando la profecía, lo que oísteis acerca de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel.
no está hablando de un cumplimiento anterior, sino está hablando de un cumplimiento posterior. O sea, Jesús está diciendo que esas cosas van a acontecer. Recuerden que en los versículos anteriores Jesús hablaba de que era principio de dolores, de que era aún no es el fin, porque y será predicado este evangelio del reino. O sea, está presentando cosas que van a acontecer en lo porvenir, y ahora en el versículo 15 habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Alberto Trin, otro de los teólogos adventistas, este sí es adventista, sigue siendo adventista, dice él en su escritura, en el libro de Daniel el término se refiere obviamente al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Y la expresión abominación desoladora implica el amplio sistema de falsificación de ese ministerio basado en las teorías antibíblicas de la inmortalidad del alma, la mediación de los santos, el confesionario, el sacrificio de la misa. No podemos estar de acuerdo con la teoría, dice él, de que Daniel 12, el diario, representa el sábado y la abominación desoladora. Vamos a analizar eso dentro de un ratito también. Antolín Diestri, otro de los teólogos adventistas de tiempos modernos, aunque ya está jubilado, dice: la apostasía romana consistía en hacer de la idea de Dios un elemento político que el emperador concentraba en su persona. Recuérdense que el César era Dios y era César, según él. Para conseguir autoridad suprema, de ahí el título sumo pontífice, por ejemplo, el gran pecado o prevaricación del cuerno pequeño encarnado en su segunda realidad histórica es hacer lo mismo, pero a costa del príncipe del ejército que es Jesucristo. De ahí que el continuo del príncipe o ponerse sobre el continuo sea una prevaricación, y esta íntimamente relacionada o identificada con la abominación desoladora de Daniel. ¿Dónde habla Daniel de eso? Vamos a buscar en nuestras Biblias. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 31. Y ahí vamos a comenzar a analizar lo que sería la abominación desoladora. Dice Daniel 11, 31. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. En esta expresión del profeta Daniel, que es la que Jesús está citando, lo que oísteis que dijo el profeta Daniel, sabemos claramente primero que la muerte de Cristo ocurrió en el año 31, que la muerte de Esteban ocurrió en el año 34, y después de estos dos eventos, así lo indicaba la profecía, ocurriría la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la destrucción del santuario, hechos que ocurrieron claramente en el año 70. Si usted nota, la primera aplicación, que sería la aplicación local del tiempo en que Jesús estaba hablando, ocurrió cuando llegaron los ejércitos romanos, entraron a la ciudad en el año 70, y entonces en ese año invadieron, quemaron el santuario e implantaron en Israel la adoración a los ídolos. Es por eso que, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 20, hablando de esta abominación asoladora, dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea, según Lucas, que es el Lucas 21 es el pasaje paralelo a Mateo 24, al igual que Marcos 13. Según Lucas, esta abominación desoladora llega cuando los ejércitos romanos invaden la ciudad. Cuando vieran que la ciudad está rodeada de ejércitos, entonces sepan que la destrucción de la ciudad está cerca o ha llegado. Según esta explicación, por ejemplo, en Éxodo 29, versículos 38 en adelante, nos enseña lo primero que es el continuo, porque quitará el continuo, ¿verdad? Vamos a ver qué es el continuo. Según Éxodo 29, 38, el continuo tenía que ver con los holocaustos ofrecidos cada mañana y cada tarde sobre el altar de sacrificios en el atrio exterior. Este holocausto era de manera continua. Hay tres cosas que son de manera continua en el santuario y vamos a descubrirlo en esta noche. La primera es que el continuo son los holocaustos ofrecidos. Todo el año, en la mañana y en la tarde, se ofrecía en el altar de los holocaustos
un sacrificio por el pecado del pueblo. Se llamaba el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. Un cordero sin mancha, sin contaminación, menor de 1 año, era sacrificado continuamente en el altar de los holocaustos, y su sangre se recogía en un cántaro por un tubito que salía por debajo, y entonces se rociaba con esa sangre los dinteles y las puertas del lugar santo todos los días del año, en señal de que los pecados que la gente había confesado eran perdonados, y entonces pasaban a estar en las paredes y en el lugar santo. Este continuo, que es el primero, me lleva a pensar: ¿cuánto pagó Jesús por mis pecados? Si alguna vez han ido a un lugar donde matan animales, por ejemplo, donde matan vacas, y usted encuentra donde matan vacas que la sangre y los residuos de los animales al cabo de un día tiene un hedor enorme por el problema de que se pudren las cosas, y esa sangre con hedor durante todo el año que se acumulaba en los dinteles y en las puertas, significaba que nuestros pecados delante de Dios eran inmundicia. Dios aborrecía el pecado y era un olor nauseabundo delante de su presencia. Así que este primer continuo tenía que ver con los holocaustos, mañana y tarde, todo el año, incluyendo una vez al año se hacía una pausa, pero también se sacrificaba un corderito, que era el día de Yom Kippur, o el día de expiación, cuando se sacrificaba el cordero por los pecados de todo el pueblo. Se lavaban las paredes del lugar santo y las puertas del lugar santo, la sangre de los machos cabríos que habían sido muertos durante todo el año, y entonces comenzaba un año nuevo. Los israelitas entonces tenían la oportunidad de comenzar una vida nueva. ¿Qué pasaba si en el transcurso de ese día yo me acordaba que alguno de mis pecados no habían sido confesados? Ese día, mirando al santuario, yo podía arrepentirme de mis pecados y Dios me perdonaba como si hubiera sido cualquier día normal del año. O sea, continuamente ese sacrificio que representa a Cristo tenía que ser hecho durante todo el año en beneficio de los hijos de Israel. Así que ese es el primer continuo que teníamos. El segundo continuo, o la segunda cosa que se hacía continuamente en el santuario, era la mesa de los panes de la proposición. Todos los días tenía que haber pan sobre la mesa. Era continuo, era llamado el pan del continuo, según dice Números 4:7. El pan de la presencia, dice Éxodo 25:30, que se llama en hebreo lechem panim, o sea, el pan de la presencia. El pan era puesto sobre la mesa los sábados, y el pan que se retiraba de la mesa no se botaba, sino que los sacerdotes tenían que comerlo. O sea, siempre había pan. Continuamente había pan sobre la mesa, que también simbolizaba a Cristo cuando dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. La tercera cosa que había continua en el santuario, según Daniel 7:8, dice que se levantaría otro poder y atacaría al pueblo de Dios después que Roma cayó en el 476. Más adelante se levanta el papado, un cuerno pequeño que llevó en el año 538 a culminar su hegemonía con una herida de muerte en 1798. Continuo en el santuario. Había antes de la cortina, antes de entrar al lugar santísimo, un candelabro de oro. Sus lámparas tenían que estar encendidas todo el año. No podía apagarse, siempre tenía que estar encendido. Razón: no había ventanas en el santuario, y la iluminación del santuario en su parte interior se hacía con este candelabro que estaba encendido todo el año. Este también era el continuo y representa a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Si ustedes notan, todo lo que tiene que ver con el continuo está relacionado con Cristo Jesús en cierta forma. La hermana White, en Mensajes Selectos, tomo 2, página 40, dice: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, aludiendo a Mateo 4:15, va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. ¿Cuándo se cumplió el primero? La
abominación desoladora llegó cuando los romanos invadieron la ciudad, quemaron el templo, se robaron todo el oro del templo e instauraron un santuario en honor a los dioses paganos. En esa destrucción de Jerusalén, Cestio Galio llegó a la ciudad, invadió la ciudad, no quería quemar el templo, no quería quitar de ahí nada que fuera de santidad, porque él respetaba las tradiciones judías. Pero sus soldados, cuando llegaron, vieron que el fuego se encendió y brillaron las paredes del templo, que recuerden estaban cubiertas de oro, y entonces el deseo de riqueza se encendió en los soldados y quemaron el templo, recogieron el oro y se robaron todos los instrumentos que eran de oro, los vasos, el candelabro, todo lo que era de oro que había en el santuario. O sea, este texto no habla de Antíoco Epífanes, que era 100 o casi 200 años antes de Cristo, sino habla de lo que ocurrió con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, la cual fue decretada sobre ella la destrucción del templo, la destrucción del santuario y la destrucción de Israel con identidad como pueblo. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: Él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Sobre el ala de abominaciones, el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Este texto menciona entonces un doble cumplimiento. Aquí viene el segundo cumplimiento de la profecía. Y tiene segundo cumplimiento porque los versículos 21 y 22 de Mateo 24 dice: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En esa primera abominación, dice el libro El conflicto de los siglos, página 29, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. ¿Qué ocurrió cuando la invasión de Jerusalén de Cestio Galio? Cuando los soldados romanos se acercaron a la ciudad, rodearon la ciudad de una forma misteriosa para los que no creen en los milagros, de una forma misteriosa, los ejércitos romanos se apartaron de la ciudad por un momento y los cristianos que estaban dentro de la ciudad, que estaban metidos en la ciudad, vieron esto como la señal del cumplimiento de lo que había dicho Jesucristo y entonces salieron de la ciudad. Ustedes ven los versículos siguientes que Jesús le dice: mire, y el que está en el techo no baje, no descienda. El que está recogiendo los alimentos no vuelva para allá. El que está en tal sitio no vuelva. Y hay de las que están encintas y hay de las que están criando niños. O sea, los judíos que eran cristianos conocían que habría una señal para que ellos abandonaran la ciudad. Y la señal fue de que Cestio Galio se retiró de la ciudad y entonces ellos salieron. Cuando ellos salieron, los soldados romanos volvieron a rodar a la ciudad y al cabo de unos días invadieron la ciudad y no dejaron nada, no quedó nada de la ciudad, destruyeron la ciudad. Pero el conflicto de los siglos, página 33, dice: ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vieres a Jerusalén cercada de los ejércitos, Lucas 21:20. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. Después que los soldados romanos al mando de Cestio Galio hubieron rodado la ciudad, la abandonaron misteriosamente y los cristianos salieron y ni un solo cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. Querido amigo, querido hermano que estás escuchando este tema en esta noche,
es necesario que pongamos nuestra confianza en Cristo y que observemos las señales de las cosas que están aconteciendo, porque así como los cristianos preservaron la vida en medio de la destrucción de la destrucción de Jerusalén, así nosotros en el tiempo del fin vamos a preservar la vida si hemos puesto nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Así que en esta primera abominación desoladora que menciona la historia, la huida de los cristianos hizo que ellos pudieran conservar la vida en el momento de la dificultad. Flavio Josefo explica que más de 1 millón de judíos perecieron en la destrucción de Jerusalén, pues fue durante la fiesta de los tabernáculos que se hizo la invasión, a donde se habían presentado judíos de todo el imperio romano. Pero ni un solo cristiano pereció, dice Josefo, ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Qué bueno es poder confiar en un Dios todopoderoso. ¿Saben? En estos tiempos en que la gente está asustada, que muerte por aquí, que muerte por allá, que problemas por aquí, que problemas por allá. El problema nuestro no es la pandemia, el problema nuestro es el pecado. El problema de nosotros para preservar la vida no es esta vida temporaria, sino que tenemos que luchar por la vida eterna que Dios quiere darle a cada uno de sus hijos. Así que en esta primera abominación menciona el texto entonces en el conflicto de los siglos que gracias a Dios ni un solo cristiano pereció en el momento de la angustia. La segunda aplicación, recuérdense que estamos hablando de la doble aplicación de la profecía. La segunda aplicación ocurre entonces cuando comienza una profecía que se llama en Apocalipsis 13:11. Dice, vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Búsquelo en su Biblia. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de la tierra y que la tierra le adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Daniel habla también de un periodo de 1290 años. ¿Cuándo ocurren estos 1290 años? Miren, hay fórmulas para ver cuándo empezó y cuándo terminó. Para ponérselo más fácil, la herida mortal que fue sanada que menciona Apocalipsis ocurrió el 1798 cuando el general Luis Alejandro Berthier, al mando de 16,000 soldados, tomó preso al Papa y lo llevó a la capilla de San Ángel en Francia, donde el Papa murió encerrado en una cárcel. Esa fue la herida mortal que luego fue curada con el concordato. Pero esa herida mortal, si a esos 1798 usted le quita 1290 años, va a llegar al año 508. En el año 508, ¿qué ocurrió? El papá o el abuelo era, de Carlos Magno, con los ejércitos de Francia, venció al último reino arriano. Tomó preso al rey de ese imperio y a partir de ese momento el imperio romano de los papas tomó control y autoridad sobre todo lo que tenía que ver con religión en el imperio entero. O sea, la autoridad del Papa no comienza en el 538, que es cuando Constantino entonces le da autoridad a la iglesia, sino que comenzó antes, cuando el Papa de Roma empezó a tener autoridad en el año 508, cuando el emperador francés toma preso al rey arriano y termina con los 3 reinos arrianos que fueron derribados. Y entonces la iglesia toma autoridad sobre todo el imperio. Esta bestia con cuernos como de un cordero que habla como dragón representa a los Estados Unidos y hace que esta bestia que era la primera que representa al sistema romano, esta bestia, todo el mundo se arrodille en presencia de la primera bestia.
Estos 1290 años es el periodo que menciona de la abominación desoladora, cuando todo lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo que analizamos en la parte anterior vuelve otra vez a ser pisoteado. Algunas cosas que ocurrieron. Por ejemplo, se instauró en la iglesia el confesionario. Todos los pecados tenían que ser confesados al sacerdote, el cual perdonaba los pecados. El único que puede perdonar los pecados solo es Dios, lo dijo Jesucristo. O sea, Él es el único que puede perdonar los pecados. Entonces tomó las funciones de Cristo y las aplicó para que todo el mundo fuera al sacerdote a confesar sus pecados. Segundo, la única persona a la que se le puede pedir que perdone los pecados es a Dios. Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. O sea, el que tiene autoridad para perdonar los pecados es Dios. Los judíos estaban correctos cuando le dijeron a Jesús, ¿quién es este para perdonar los pecados? Porque el único que puede perdonar los pecados es solo Dios. Pero Jesús le dijo al paralítico, para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar los pecados, al paralítico le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó, tomó su techo y se fue a su casa, su lecho y se fue a su casa, como Jesús le había dicho. O sea, Jesús tenía la autoridad de perdonar los pecados, pero este poder religioso se abroga el derecho de perdonar los pecados. Establece una institución llamada la misa. Y con ella apareció una doctrina, que es la doctrina más terrible y peligrosa, la segunda doctrina más terrible y peligrosa que ha aparecido sobre la historia de esta tierra. Estableció la misa por los muertos. Y entonces estableció que, cambiando el orden de cosas, de que habían tres cosas cuando una gente moría. O se iba al cielo si era muy bueno, directo y en vivo, o se iba al infierno si era muy malo, directo y en vivo, y si no era ni bueno ni malo, era término medio, entonces se quedaba en el purgatorio, un invento de la Iglesia Popular para cambiar el orden de cosas. Cuando una persona muere, va al sepulcro, y cuando está en el sepulcro solo se levanta cuando Cristo lo llame de los muertos al final de la historia. O sea, está usando la representación de Cristo para ellos decir que ellos tenían poder para inclusive sacar los muertos de la tumba. Cuando una persona iba y preparaba una misa por un muerto, su alma pasaba del purgatorio hasta el cielo directamente. Hasta un punto llegaron de que vendieron indulgencias. Las indulgencias eran tan poderosas, según Alexandro o Texel, si usted quiere llamarlo de esa manera, Texel decía que si una moneda caía en el cambumbo donde él recibía las ofrendas, automáticamente caía ahí, un alma podía salir del infierno y llegar derechito al cielo, porque usted había dado una ofrenda y comprado una indulgencia por esa persona. Usted podía planear cometer un crimen, comprar una indulgencia, matar a la persona y estaba perdonado para entrar al reino de los cielos. Eso era lo que ellos decían. Ahí está la abominación desoladora. El texto de Daniel es todavía más estricto. Dice, quitará el continuo. El continuo era el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo asciende al cielo, dice, miren, el único representante que yo tengo en esta tierra se llama el Espíritu Santo de Dios. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Tras de mí vendrá otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cambiaron el consolador y se puso en la tierra papal todo lo que la gente dice 666, Vicarius Filii Dei. Lo que significa ese es representante del Hijo de Dios. La única persona que puede representar a Cristo, según mismo Cristo, es el Espíritu Santo de Dios. O sea, esa persona que está haciendo la abominación asoladora está usurpando el lugar que a Cristo le correspondía. Es por eso que el doctor Alberto Trin dice que tiene que ver con el ministerio sacerdotal de Cristo. O sea, Cristo en su ministerio fue suplantado en la misa, fue suplantado en la mitra, fue suplantado en el perdón de los pecados. Y lo que es más, este cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley.
todos nosotros hemos oído una y otra vez, aunque el doctor Trin dice que no puede aplicarse al sábado, pero todos nosotros hemos oído una y otra vez que este cuerno pequeño se abroga el derecho de haber cambiado el sábado por el domingo. Hasta el punto que Lucio Ferrari dice que el Papa es tan alta autoridad y tan exaltado que puede cambiar las leyes en esta tierra y también puede cambiar las leyes en el reino de los cielos. Esta segunda abominación asoladora tuvo un periodo de tiempo si la mitad de un tiempo, o tuvo un periodo de 1290 años, si lo ponemos en el año 508, cuando cae el último reino arriano, pero en todo este periodo de tiempo, lo que hace la iglesia es suplantar a Cristo Jesús. ¡Wow! Lo más emocionante de todo esto es cuando toman a María, que no tenía nada que ver. María era un ser humano que fue tomado como uno de nosotros, es una mujer santa, no le quitamos eso, es un mérito, pero María, cuando fue a la boda de Caná de Galilea, le dijo a los que estaban en la boda: hagan todo lo que Él diga. No es hagan lo que yo les diga. Yo no tengo poder, decía María ahí. El que tiene el poder es Él. Hagan todo lo que Él diga. Pero en lugar de eso, la iglesia se inventa la doctrina de la intercesión de María y empieza a ocupar el lugar de Jesús. El apóstol dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. María no puede interceder delante del Padre Celestial. María no puede perdonar mis pecados. María no puede cambiar la historia de mi vida. El único que cambia la historia de mi vida y de la tuya es Cristo Jesús. Así que esta abominación asoladora número 2 tiene que ver con la apostasía que hizo la iglesia durante el periodo en que gobernó el imperio papal hasta el año 1798. La tercera abominación se encuentra en el capítulo 13 de Apocalipsis. Dice en el libro Eventos de los Últimos Días, página 112. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia, de cuernos semejantes a los de un cordero, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Entonces, en esta tercera abominación desoladora que menciona el profeta Daniel, que tiene un triple cumplimiento, al final del tiempo otra vez se va a poner en tela de juicio nuestras creencias. Otra vez se va a echar por tierra el ministerio de Cristo. Y miren lo que hace el enemigo de las almas. Hará milagros en presencia de los santos. Hará descender fuego del cielo en presencia de los santos para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. En este final del tiempo no solamente va a querer suplantar a Cristo, sino que va a aparecer en las nubes del cielo con una figura semejante a Cristo para decir que Él es el Cristo que ha cambiado el orden de cosas y que ha venido para transformar la historia de esta tierra. Ah, querido amigo, así como ocurrió en aquellos días de Jerusalén, Jesús le dio señales a sus discípulos. Así como ocurrió en el imperio papal, Jesús le dio señales a los discípulos. En ellos le decía que había que mantener a un pueblo que guardaría los tiempos y la ley, un pueblo que guardaría el sábado. Los anabaptistas guardaron el sábado, los valdenses guardaron el sábado, los anabaptistas del séptimo día guardaron el sábado. En América llegó el sábado con unos judíos y unos hispanos que llegaron desde Jamaica hasta Newport, aquí en este estado donde yo vivo, y instauraron una sinagoga y celebraron el sábado aquí en la Tierra Nueva. Y después de ahí los adventistas tomaron el sábado de ese grupo y lo trajeron hasta nosotros, y hasta el tiempo del fin estaremos observando el día de reposo, porque la característica principal de los santos es que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Otra vez se va a cumplir. Miren,
¿Cuál es la señal para salir de las ciudades? Una cosa que ha traído mucho conflicto dentro de la iglesia. Cuando en los Estados Unidos se declare una ley de observancia del domingo a nivel nacional, sepan que es el momento de salir de las ciudades. Esto ha sido de mucho conflicto, porque mucha gente ha dicho, llegó la hora de salir de las ciudades. Yo recuerdo cuando estaba en la República Dominicana que un grupo en una ocasión se mudó para una de las montañas de Atomayor, por ahí detrás de Higüey, el Seibo, y establecieron un pueblo porque hace 30 años se había cumplido la profecía y entonces vendría el fin. Y ellos se fueron al campo porque era el momento de salir de las ciudades. En los Estados Unidos, donde yo vivo ahora en este momento, las leyes azules, como se llaman, ordenan la observancia del domingo por una razón. Cuando los peregrinos llegaron llenos del fervor religioso y la mayoría de ellos observaban el domingo como día de reposo. Como los agricultores querían cultivar la tierra todo el año para cosechar, la iglesia o el Estado, para apoyar a la iglesia, que se hacía una ciudad y en el centro de la ciudad estaba la iglesia, entonces ordenaban al pueblo que había que trabajar todos los días, menos el domingo, porque ese día había que ir a la iglesia. Los estados, cuando se organizó la Unión Americana o los Estados Unidos, como usted lo conoce, establecieron la mayoría de ellos leyes azules. ¿Qué ordenan las leyes azules? Que no se puede trabajar el domingo, sino que el domingo hay que ir a la iglesia. Pero no es una ley a nivel nacional. No es una ley que cubre todo el país. Algunos estados, sobre todo en el territorio de Nueva Inglaterra, donde yo vivo, tienen las leyes azules. Los negocios, para poder abrir los domingos, tienen que sacar, aparte de la licencia de abrir el negocio, tienen que sacar una licencia para poder abrir los domingos. Eso se llaman leyes azules, pero todavía no es una ley a nivel nacional. El conflicto de los siglos dice, cuando en los Estados Unidos se declare una ley que ordene la observancia del domingo a nivel nacional de toda la nación, entonces es la hora de salir de las ciudades. Muchos han malinterpretado este texto y han salido de las ciudades, se han escondido en lugares y después tienen que volver con el rabito entre las patas, como dicen, porque malinterpretaron la profecía. Esta tercera abominación es la que manda a los hombres que observen el día de reposo a nivel nacional en este país, de que guarden el domingo en lugar del sábado. Ese tiempo, mensajes selectos, página 182, dice, en la actualidad la observancia del domingo no es la prueba. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Pero ese tiempo, dice la hermana White, todavía no ha llegado, pues la verdad debe ser presentada más plenamente a la gente como testimonio. Así que cuando Mateo capítulo 24, versículo 15, habla de la abominación desoladora, habla de estas tres etapas. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 165. Entonces será tiempo de abandonar las ciudades cuando comience la ley dominical nacional y prepararnos para abandonar las pequeñas en busca de lugares retraídos, en lugares apartados entre las montañas. Ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar la economía, dice la hermana White. Querido amigo que estás del otro lado de la pantalla, cada una de las abominaciones trajo persecución. Cada una de las abominaciones trajo peligros para el pueblo. Pero un versículo que leímos en el día de ayer, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Queridos, el tiempo está llegando a su final.
La iglesia va a tener que enfrentarse a la necesidad de tomar decisiones imperantes. Y no solamente la iglesia, cada cristiano de manera particular tendrá que velar por su vida. Si Noé, Job y Daniel estuvieran con nosotros, salvarían solo sus almas, dice el texto bíblico. No hay otra forma. Nadie se va a salvar por ti. Nadie va a luchar para que tú te salves, aunque hagamos actividades en la iglesia. Tú tienes que preocuparte de tu salvación con temor y temblor. Este es el momento, la hora ha llegado. Los acontecimientos indican que hemos llegado al final de la historia de esta tierra. Estas cosas, dice la hermana White, van a acontecer rápidamente. Y Jesús se lo dijo a la gente ahí, si aquellos días no fueran acortados, no quedaría uno solo. Así que si tú quieres ser de los salvados, es hora de dejar de jugar con nuestra salvación, ocupándonos de muchas cosas que nos ocupamos nosotros y olvidándonos de un Dios poderoso y extraordinario que puede salvar vuestras almas. San Mateo 24:20, Jesús dijo, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, la asunción del poder por parte de los Estados Unidos con el decreto que imponga el descanso papal será para nosotros una amonestación. Daniel capítulo 12, versículo 8, y con eso terminamos. Desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ya analizamos que eso terminó en 1798. O sea, después de aquellos días es el tiempo del fin. Nosotros los adventistas hemos proclamado una y otra vez que estamos en el tiempo del fin. ¿Qué significa que estamos en el tiempo del fin? Vuelvo al santuario otra vez como hicimos ayer. Día de la expiación. Durante 24 horas que se hacía el día de la expiación, o no durante 24, durante el tiempo en que el sacerdote estaba en el santuario, el sumo sacerdote, llevaba unas campanitas en el borde de su manto. Analizando esto en Patriarcas y Profetas, dice que ese día era día del juicio, porque era juicio para el sumo sacerdote. Mientras las campanitas sonaran, había sacerdote con vida dentro del templo y no había muerto por sus pecados. Mientras las campanitas sonaran dentro del templo, los israelitas podían pedir perdón mirando hacia el santuario. Mientras las campanitas sonaran y el hombre estaba dentro, había intercesión y humo de incienso subiendo con las oraciones de los santos ante el altar de Dios. Todavía aún hay esperanza. No sabemos el día que va a terminar la historia de esta tierra, ni cuándo va a terminar este día de la expiación de Dios. Pero mientras Él espera por ti, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Mientras Él espera por ti, es la hora de arrepentirnos, de caer rendidos a los pies de la cruz del Calvario y viendo la señal le seamos como aquel que dijo: cuando vieres que la higuera, las hojas de la higuera están verdes, sepan que el verano está cerca. Erguíos pues, dice Lucas, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Que Dios nos bendiga y que seamos de los redimidos de Jehová en este tiempo del fin. Gracias. Amén, amén. Amén. Tremendo. Una enseñanza que debemos guardar en nuestro corazón y estar preparados. Debemos erguir nuestra cabeza y estar pendientes a lo que significa todas estas señales. Así es que mañana volvemos a encontrarnos aquí con un tema súper interesante y damos gracias a Dios porque podemos escuchar estas bendiciones, porque son unas bendiciones, son proféticas que se están cumpliendo. Así es que, señores, cantemos el himno 172, el Rey que viene, y mañana nos encontramos aquí nueva vez.
Así es que el Señor nos bendiga. Amén. El rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Bien amigos, les invitamos a orar y esperamos que vuelvan a estar con nosotros mañana a la misma hora de inicio y que podamos gozarnos escuchando su palabra. Inclinamos las cabezas, cerramos los ojos y hablamos con nuestro Dios. Padre Santo, maravilloso y extraordinario que moras en las alturas de los cielos, aquí estamos tus hijos, Señor. Tus hijos de la iglesia de Betania, los amigos que venimos a acompañarlos, con la intención, Señor, de prepararnos para cuando tú vuelvas por segunda vez podamos decir, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Oh Padre Santo, maravilloso y extraordinario, bendice a cada uno de manera individual. Permite que en esta noche este tema nos haga reflexionar y nos haga pensar de que estamos en el final del tiempo. Y como en el día de la expiación, Señor, podamos ayunar, podamos orar, podamos ocuparnos de nuestra redención con temor y temblor. Padre, bendice a cada uno de manera individual. Que cuando tú vengas en gloria, oh Padre, que Jesús aparezca en las nubes de los cielos, pueda pronunciar el nombre de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, y llevarnos a vivir con Él para siempre. Gracias, Señor, por escucharnos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, buenas noches y que Dios pueda bendecirle a todos.